so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. The Loudhouse Fanfic recordando al hijo olvidado capítulo 6. Una verdad y una mentira. ¿Qué le pasó a tus ojos? Exclamó Lori, sorprendida. Lincoln pareció un poco sorprendido ante su pregunta, y por un segundo se quedó quieto, como si esto fuera algo que Lori ni nadie debía de ver. Y por alguna razón, levantó su mano en dirección hacia su rostro. Pero lo que sea que fuera a hacer, se detuvo, ya que la bajó sin más, rápidamente, recuperando la compostura. Disculpa, pero eso no tiene nada que ver con la razón por la que estás aquí, ¿o sí? Dijo, con un tono serio. No me cambies el tema. ¿Por qué tus ojos se ven así? Exigió ella, con urgencia en la voz. El ceño de Lincoln se frunció levemente al escuchar los reclamos de la rubia frente a él. No le gustaba que, en menos de 5 minutos desde que ella entró en su hogar, comenzara a exigir explicaciones. Te pido que te calmes. Eres la segunda integrante de esa familia a la que le he permitido entrar a mi hogar, y con la misma facilidad, te puedo echar. Estas palabras no hicieron nada para tranquilizar a Lori, al contrario, solo la hicieron molestar. Después de todo, ella llevaba los 2 últimos años de su vida preocupada por su bienestar. Y el hecho de que la descartara tan fácilmente la molestó. Sobre todo, porque el cambio del color de los ojos de alguien no era normal bajo ninguna circunstancia. Lincoln, ¿no ves que estoy preocupada por ti? ¿Y tú, Lori Loud, no ves que para eso ya es tarde? Su expresión de molestia se desvaneció levemente ante esas palabras. Sin embargo, rápidamente se recuperó, e intentando ejercer su autoridad como hermana mayor, intentó someter a su hermano con una mirada de yo soy la alfa. Pero Lincoln no se intimidó. Es más, le devolvió una mirada de igual o mayor fuerza que la de ella, lo que hizo que se formara un duelo de miradas, el cual duró un largo momento. Donde los ojos azules de Lori estaban fijos en los ojos rojos rubí de Lincoln. Y aunque la rubia siempre había tenido la voluntad más fuerte de sus hermanas, se encontró con un muro al intentar someter a su único hermano, ya que incluso con toda su voluntad, no lo hizo retroceder ni un poco. Así que, al ver que él no iba a ceder, decidió ser ella la que daría un paso atrás en esto. Después de todo, un concurso de voluntades no la llevaría a nada en este momento. Está bien, no me digas lo que le pasó a tus ojos. Dijo, levantó las manos en señal de rendición. Lincoln no se movió por un momento, listo para continuar, pero al ver que se relajaba en su asiento, también se relajó en su lugar. Y bien, dime, ¿qué pasó en estos años contigo? Preguntó, intentando que su voz sonara lo más amable que pudiera. Pero él no respondió. En su lugar, parecía examinarla de pies a cabeza, durante un largo momento. Como si buscara algo en ella. Fui olvidado, y tuve que dejar de ser un niño para poder sobrevivir en un mundo donde nadie sabía que existía. Escuchar esas palabras, y la manera tan cruda en que las decía, hacía que su corazón doliera. Y aunque ya se había hecho a la idea de que no sería fácil todo esto, seguía doliendo saber que su hermano había tenido que vivir algo tan difícil. A pesar de que era un niño cuando todo esto comenzó. Pero ¿a quién le importa? Después de todo, ya pasó, esa maldición ya no es un problema para mí. Mientras decía estas palabras, por alguna razón, miró su mano por un segundo, antes de concentrarse en ella de nuevo. Esa maldición. Nunca se había detenido a pensarlo de esa manera, pero era una manera de verlo. Una maldición que te aleja de todo lo que quieres y te deja solo. La sola idea, de que algo así pudiera existir, era cruel en más de un sentido. Lincoln, en serio siento mucho lo que te hizo Lynn. No, lo que nosotras te... Intentó disculparse, siendo lo más sincera que podía. No necesito tus palabras de lástima. La interrumpió, antes de poder terminar su frase. Y en el rostro del hombre que tenía frente a ella, solo pudo ver apatía, como si realmente no le importara nada de lo que decía. Pepe, pero lo que quiero... No es necesario, lo que sea que pienses hacer para arreglar todo esto es realmente inútil. En su mente, los recuerdos aún frescos de su amable y cariñoso hermano comenzaron a empañarse. Dejando solo presente al hombre sin emociones que le hablaba en este momento. Y su corazón se apretó en su pecho. Lo que importa es el por qué te permití entrar en mi casa. Al escuchar sus palabras y la actitud de su hermano, supo que el daño que todo esto le había hecho.
Era más de lo que una simple y mundana disculpa podía arreglar. Pero no estaba dispuesta a irse de aquí sin obtener algunas respuestas o, como mínimo, algún tipo de excusa para poder hablar con él otra vez. Espera, Lincoln, déjame hablar. Dijo, intentando que su voz no temblara. Sé que, en este punto, debes odiarnos a todas. Te equivocas, Lily, aún es mi hermana. Esa frase le dolió, ya que daba a entender que él ya no la consideraba su hermana. Ni a ella ni al resto. Pero rápidamente sometió sus sentimientos y continuó con lo que intentaba decir. Pero, dame una oportunidad, al menos a mí, para enmendar mis errores. No. Una respuesta tajante y fría fue lo que obtuvo. Lo que hizo que lágrimas comenzaran a formarse en sus ojos. Lincoln, por favor, solo una oportunidad. Te lo repito, no necesito nada de esto. Nada de tu familia, sin embargo, si necesito algo de ti. Él se levantó de su asiento frente a ella. Y dio un par de pasos, quedando a unos centímetros de distancia. Esto la puso algo nerviosa, pero las lágrimas en sus ojos no la dejaban ver correctamente. Necesito que me devuelvas a Boom Boom. Los pocos pensamientos coherentes que Lori tenía en este momento, se detuvieron al instante. ¿Qué tenía que ver el conejo de peluche de la infancia de Lincoln con ella? Lincoln, te recuerdo que estuve en la universidad 4 años. ¿Cómo voy a saber dónde está tu conejo de peluche? Respondió entre lágrimas. Pero si hubiese podido ver a su hermano en este momento, podría haberse dado cuenta de que, en su rostro, un mar de emociones lo inundaba. ¿No estaba en tu maleta cuando llegaste a la universidad? No, solo mi ropa y otras cosas. Respondió, sus lágrimas ya habían dejado de caer por sus mejillas, al menos lo suficiente como para poder ver correctamente. Entonces Lynn lo encontró antes. Genial. Esas palabras le dijeron a Lori lo que su hermano había hecho con Boom Boom. Pero preguntó de todos modos. ¿Escondiste a Boom Boom en mi maleta por miedo a Lynn? Lincoln no respondió, solo guardó silencio. Pero eso fue más que suficiente para confirmar sus sospechas. Lynn destruyó todo lo que tenías, ¿verdad? Dijo, sabiendo esto gracias a Lisa. Lo que hizo que, en su cabeza, se formara el escenario de un Lincoln huyendo por todo su hogar, escondiendo lo poco que le quedaba por culpa de Lynn. Y tal vez en un movimiento desesperado, ocultó a su conejo de peluche en su maleta. Para alejarlo del alcance de Lynn. Bien, Lori, te pido que te retires. Estoy cansado y quiero dormir. Mañana tengo que trabajar. Caminando hacia la puerta y abriéndola, Lincoln le indicó que era hora de irse. Estaba preocupada por todo lo que había descubierto, pero no debía tentar a su suerte. No si al menos quería mantener algún tipo de contacto con él. Por muy mínimo que fuera. Así que simplemente aceptó que era hora de irse. Bien, pero este tema no ha terminado. Mañana regresaré para seguir con esta conversación. Salió de la cochera, pero justo antes de que se fuera por completo, Lincoln dijo algo que le produjo más tristeza. Para mí, todo lo que tiene que ver conmigo y la familia Loud ya ha terminado. Y la puerta se cerró antes de que ni siquiera pudieran voltear la cabeza. Dejándola parada frente a la entrada de la cochera, con una expresión ilegible en su rostro. Tuve los mismos resultados cuando lo intenté. Dijo Lisa después de escuchar su historia. ¿Quién ha tenido más suerte en la familia? Preguntó, con algo de preocupación. Esa sería Lenny. Solo si no contamos a Lily. Ese pequeño duende del mal nos restriega que ella sí puede entrar a esa casa cuando quiera. Espera, ¿Lenny? Exclamó con sorpresa visible. Después de que regresó al interior de su casa, Lisa y Luna le habían mostrado su nueva habitación, la cual era más grande que la que compartía con Lenny en el pasado. Yes, Big Sister, ella es la única que entra como si fuera su casa. Dijo Luna, con una expresión de disgusto en su rostro. Pero entonces seríamos 3 las que entramos a esa casa, no 2. ¿Se habrá equivocado? Según lo que yo sé, a la única que considera hermana es a Lily. Explicó Lisa. Este comentario golpeó algo dentro de las hermanas Loud, porque todas se sintieron tristes al escuchar que Lincoln ya no las consideraba hermanas. Pero fue la primera en recuperarse del golpe emocional, para aclarar unas dudas que tenía sobre la apariencia de Lincoln. Oye, Lisa, ¿qué les pasó a los dientes y ojos de Lincoln? En las fotos no se notan mucho sus dientes,
pero sus ojos no eran azules, sino rojos cuando los vi de cerca. Sobre sus dientes, es algo que sería mejor que no sepas. ¿Y a qué te refieres con que sus ojos no son azules? Siempre han sido azules. Sis, ¿estás segura de que viste bien? Las dos dudas que tenía Lori sobre su hermano parecían ser un tema más grande que se debía indagar a fondo. Pero que Lisa dijera que era algo que era mejor que no supiera, hizo que su instinto le señalara que eso era algo que realmente debía de saber. ¿Qué sabes de sus dientes, Lisa? En el rostro de la científica se podía notar que esto era algo que realmente no quería responder, porque sería volver a activar el protocolo de pelea de hermanas. Lisa, como tu hermana mayor, te ordeno que me lo digas. Pero al final, tuvo que ceder ante su petición, aunque siendo sincera, se arrepintió de haber preguntado, cuando escuchó lo que la deportista de su casa hizo. Fue Lynn. Esta respuesta fue la peor que pudo haber escuchado. Ya que, si Lynn tenía que ver con el cambio en los dientes de su hermano, solo podía significar una sola cosa. Después de todo, Lynn era una cerebro de músculo, y no le gustaba ni un poco lo que eso implicaba. El último día en que Lincoln entró a esta casa, Lynn, Dijo la científica, pero se detuvo a mitad de camino. ¿Y bien? Preguntó, algo impaciente por la actitud dudosa de Lisa. Ante el silencio de la más pequeña de la sala, desvió su mirada hacia Luna, pero su segunda al mando, guardó silencio. No obstante, la expresión en su rostro le dijo que ella ya conocía esta historia. Pero antes de que pudiera hacer algo para romper el silencio, Lisa continuó con su historia. Lynn fue la última que lo recibió, y fue con un bate directo a la boca. Confesó la castaña con un poco de ira contenida en sus palabras. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en eso, ya que sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se pusieron visiblemente blancos por la fuerza que puso en ellos. Y antes de que pudiera pensar en algo más, ya estaba levantada de su asiento, caminando en dirección hacia la puerta. ¿Dónde está la habitación de Lynn? Preguntó, pero la furia descontrolada era casi palpable en cada sílaba que pronunciaba. Lori, cálmate, antes de que... Trató de detenerla Lisa, aunque con poca voluntad de hacerlo. Es la primera habitación a la izquierda de las escaleras. Dijo Luna en tono asustado. Salió de su nueva recámara y fue en dirección a la habitación de Lynn siguiendo las instrucciones de Luna. Sus pasos resonaron por todo el pasillo, pero no le importaba lo suficiente como para darse cuenta. Y cuando estuvo frente a la puerta de Lynn, entró en la habitación sin anunciar su llegada. ¿Qué te pasa? Estás en mi habitación. Toca si tanto quieres entrar. Dijo Lynn, molesta por la falta de respeto, en contra de su privacidad. ¿Es verdad? Preguntó, ignorando sus palabras y con apenas control mínimo sobre su deseo de hacerle daño a su hermana. La deportista se confundió en un principio al no entender su pregunta. ¿Qué es verdad? ¿Qué echaste a Lincoln con un golpe de tu bate en la boca? Oh, eso. Sí, lo hice. Afirmó Lynn sin ser consciente del gran error que estaba cometiendo. Pero le hice un favor a la familia y, sin querer, a esa plaga también. Con cada palabra que decía, la deportista se hundía más y más, pero estaba tan orgullosa de lo que había hecho que no se daba cuenta del verdadero problema en el que se había metido. ¿Un favor a la plaga? Sí. Le quité esos horribles dientes de ardilla de la boca. Si no hubiera estado tan concentrado en limpiar la sangre, se habría dado cuenta del gran favor que le hice y me habría dado las gracias. Normalmente, todos estarían preocupados al ver a alguien sangrar, pero Lynn estaba acostumbrada a ver sangre. En cada deporte en el que participó, siempre hubo lesiones, y para ella, esto era normal. Si a esto le sumas que ninguno de sus padres la castigó o la regañó por provocar lesiones en otros jugadores, a pesar de que ya la habían expulsado de varios equipos deportivos, era normal que pensara así. O esa sería una explicación posible ante esta cruel actitud de Lynn. Aunque, sinceramente, no le importaba lo suficiente como para pensarlo un poco más. Ya que en este momento solo tenía una idea en la cabeza. Una idea dolorosa y con toda la intención de devolver un poco del dolor provocado. Te convertiré literalmente en un pretzel humano. Dijo, dejando ir el control sobre sus emociones sin ningún tipo de remordimiento. Cuando Lynn se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para huir. Ya que, ya la tenía firmemente agarrada del hombro sin posibilidades de huir.
El resto de sus hermanas en ningún momento intentaron impedir lo que le pasaría a Lin durante los siguientes minutos. Lo que siguió después de eso fue un protocolo de pelea estándar entre dos hermanas. Lo que se traducía en encerrarlas en sus respectivas habitaciones durante las siguientes horas. Cuando Lori se calmó sobre el asunto, solo tenía una pregunta. ¿Cómo podía Lin ser tan cruel con su único hermano? Era una pregunta muy válida en más de un sentido, pues si recordaba bien, Lin era la que más ocupaba la ayuda de Lincoln. Entonces, ¿por qué podía ser tan mala con él? Lisa le había intentado racionalizar la actitud de Lin, diciendo que tal vez las supersticiones de la deportista eran algo más grave y profundo de lo que nadie más podía ver. Posiblemente, al estar tan acostumbrada de ganar, que una sola derrota la traumatizó. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué a Lincoln? Lola también era una de las pocas que no iban a los partidos de Lin. Y si no recordaba mal, ese también era el primer partido al que la modelo residente iba, muy en contra de su propia voluntad. Quería intentar buscar una explicación racional a todo esto, pero el cansancio de su viaje de regreso desde su universidad comenzó a invadirla poco a poco. Lo que hizo que sus pensamientos fueran algo dispersos. Quizá dormir la ayudaría a poder pensar con más claridad a la mañana siguiente. Era más de medianoche cuando Lori escuchó que llamaban a su puerta y, por un momento, estaba lista para ignorar el llamado. Pero en su situación actual, no podía darse el lujo de perderse nada de lo que pasara en esta casa. Así que, juntando la poca energía que le quedaba en su agotado cuerpo, se levantó de su suave y cálida cama, para ver quién era. Al abrir la puerta, se encontró con la sorpresa de que la que llamaba era la pequeña Lucy. Despejando un poco de la bruma soñolienta que aún la invadía, le dio una mirada más detallada a su pequeña y gótica hermana. Y, notó que de todas sus hermanas, Lucy era la que menos había cambiado en estos 4 años. Sí, era un poco más alta que la última vez que la había visto en persona. También había comenzado a dejar al descubierto su ojo izquierdo, sujetando una parte de su flequillo con una horquilla simple. ¿Puedo hablar contigo? Preguntó Lucy, su voz apática como casi siempre. Revisó la hora en el reloj de su teléfono. 1:34 am era muy tarde en la noche, tal vez demasiado tarde como para tener cualquier tipo de conversación. Lucy, literalmente, ¿por qué a esta hora? ¿No puede esperar a la mañana? ¿Durante el desayuno? No puede. Tiene que ser ahora. Respondió, su voz teniendo un pequeño toque de urgencia. Está bien, pero no me des más cosas en que pensar, por favor. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Esto es algo sobre Lisa. Sabía que Lisa era la que más había mostrado el mayor compromiso de todas para resolver este problema y traer de vuelta a Lincoln, y que Lucy le dijera que algo en Lisa era preocupante, la puso alerta de una manera que no esperaba. Creo que Lisa sigue sin darse cuenta de que ella todavía está bajo los efectos del experimento. Su mente se detuvo por un instante. ¿Cómo podía ser posible? Todas habían recuperado sus recuerdos. ¿Cómo era posible que Lisa siguiera bajo los efectos del experimento? O, mejor dicho, ¿por qué? ¿Cómo sabes eso? Sigo en contacto con Usagi. ¿Usagi? Así lo nombró Lana, al ente que custodia nuestros recuerdos. Y como se negó a darnos su verdadero nombre, se le quedó. Ok. Pero, ¿por qué sigues en contacto con esa cosa? ¿No te ha hecho daño? Es bastante amable cuando lo conoces un poco mejor, le gusta la hora del té y los bocadillos dulces. ¿Cómo sabes todo esto? Suspiró. Dijo la pequeña gótica. La que descubrió todo esto fue mi amiga Haiku. ¿Cómo sabe ella de esto? Es complicado como para solo darte una simple explicación. Lucy tomó su mano, comenzando a tirar de ella hacia alguna dirección, mientras continuaba su explicación. Así que te lo voy a mostrar. Lucy, ¿cómo exactamente me vas a mostrar esto? Cuando se dio cuenta, ya estaban frente a la entrada de la habitación de Lucy. Donde, en el centro del lugar, estaba dibujado en el suelo, lo que solo se podría describir como un círculo lleno de intrincadas figuras geométricas por todos lados. Era un círculo mágico. O eso creía. Vamos a ir al plano astral. Haiku ya nos está esperando. Ah, ok. Se detuvo por un instante. Espera, ¿qué? Continuará,